Continuamos con temas ligados a la seguridad. Según el último índice de paz ciudadana, en el 32% de los hogares chilenos, algún integrante fue víctima de robo o intento de robo en los últimos 6 meses. Y la percepción de temor en la ciudadanía creció 7,6 puntos porcentuales, llegando a un 28% a nivel nacional, la cifra más alta registrada desde que existe esta medición, ya 22 años. Para profundizar en estas preocupantes cifras nos acompaña Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Daniel, bienvenido a Canal 24 Horas. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, muchas gracias. A ver, lo conversamos justamente en la previa mientras veíamos el reporte de Ricardo Campos desde el sur. A ver, la victimización cae, pero la sensación de temor aumenta, Daniel. ¿Cómo explicar eso? La cantidad de delitos cae, pero estamos mucho más temerosos. Es nuestra principal preocupación por lejos como ciudadanos. ¿Cómo se explica eso? A ver, es difícil de explicar, pero claro, tenemos varias hipótesis posibles. Una cosa, los delitos, para poner número, son los 3 números más bajos de los últimos 15 años. Ya. Post pandemia bajaron los delitos enormemente, la pandemia lo hizo bajar, y esos si bien han subido, el 2020 fue el más bajo, el 2021 subió un poquito, ahora vuelve a subir, pero ya en el margen de error de la encuesta, o sea, sube muy poco, y están los 3 puntos muy por debajo de lo que teníamos antes en el año 2019 y todos los años anteriores desde hace 15 años atrás. Entonces, estamos en nivel de cantidad de familias que declaran haber sido víctimas de este tipo de delitos en los últimos 6 meses, son los más bajos que hemos tenido en la serie histórica, y efectivamente tenemos el nivel de temor más alto de los 22 años que nosotros hemos medido, mucho más alto que el año pasado e incluso mucho más alto que el año más alto que habíamos tenido anteriormente, que era el año 2015. ¿Cómo se puede explicar? Por varias razones. Primero, nosotros en el instrumento medimos una tipología delictual, medimos solamente robos e intentos de robo. Sabemos cuáles son consumados o no, entonces también podemos hacer esa apertura. Medimos robos con violencia, sin violencia, en el hogar y fuera del hogar. Hay otros delitos que pueden estar causando mucho temor a la ciudadanía, que no están recogidos por este instrumento, porque son delitos que ocurren con menos frecuencia, pero que están creciendo. ¿Qué tipo de delitos, por ejemplo? Homicidios, violaciones y robos con más violencia, porque nosotros como clasificamos binariamente con o sin violencia, nosotros no sabemos si uno que era violento antes hoy día puede estar siendo más violento. Y eso también está viendo la ciudadanía, por ejemplo, que los encerronas y los portonazos hoy día están siendo en su mayoría con armas de fuego, y evidentemente una amenaza con un arma de fuego para una víctima es mucho más dañino psicológicamente y es un delito que se transforma automáticamente en uno mucho más violento. Y también tú has mencionado que los homicidios han aumentado y el tipo de homicidio, que no es el homicidio que ocurría quizás hace 20 años, 15 años, días, premeditado, planificado, es distinto. Es distinto. Estamos viendo 2 cosas con los homicidios. Uno, que están ingresando al Ministerio Público las causas por homicidio sin un imputado conocido. Antes más del 70% tenían un imputado conocido. Es decir, se sabía quién lo podría haber cometido porque eran delitos no planificados, que ocurrían por violencia de género, una cantidad importante, también por riñas en un bar, subían de tono discusiones, claro, alcohol de por medio, se transformaban en homicidios. Entonces, como no era premeditado, la persona, el victimario no encontraba las formas de ocultarse, ni siquiera buscaba ocultarse muchas veces. Hoy día, de ese 70% de imputado conocido, bajamos al 40%. O sea, hoy la mayoría de los homicidios que ocurren no sabemos quién fue. Y son en su gran mayoría cometidos con armas de fuego. Conseguir armas de fuego tampoco es una situación fácil, o sea, necesitas una estructura que te provea de esa arma. Y estos delitos, al no tener imputado conocido, son planificados normalmente, muchos concentrados en ciertos sectores donde tenemos otras problemáticas delictuales, que podemos decir que son delitos que están vinculados a bandas delictuales, a crimen organizado, ajustes de cuentas, el establecer poderío sobre ciertas zonas, y por eso que estamos viendo dinámicas que no conocíamos anteriormente, y eso evidentemente genera un mayor nivel de temor. O sea, la mezcla de todos estos factores, como tú decías al comienzo y lo reseñabas, cae la victimización, pero esto cualitativo, eso es lo que hace que al final la gente sienta muchísimo más temor. Efectivamente. Y otro factor más que estamos viendo, y porque hay estudios que lo han demostrado así, incluso en Chile, hace poco tiempo, es que hay una relación entre el temor y la inmigración. ¿Ya? No entre la inmigración y el delito, pero sí entre el temor y la inmigración, o sea, el temor al otro, al que yo veo distinto. Hay análisis también que se han hecho de datos administrativos que demuestran que los extranjeros que vienen a Chile no cometen más delitos que los chilenos, de hecho cometen menos delitos que los chilenos y son mucho más víctimas de delitos. ¿Y por qué hay una relación? ¿Por qué la gente o algunas personas tienden a relacionar? Porque tememos a lo desconocido, entonces, y eso es natural del ser humano, y ese otro que está llegando que tiene
culturas diferentes, naturalmente nos produce un nivel de temor. Y esto lo vemos muy concentrado en el norte de Chile. De hecho, cuando vemos macrozonas... Claro, la zona norte donde el temor es más alto, 31,7. La mujer sí va por género 35,4, pero zona norte por lejos. Zona norte por lejos es el que tiene el nivel de temor más alto. Si bien todo Chile y en todos los segmentos sube el nivel de temor, donde más se está concentrando hoy día es en el norte del país. Y no es cualquier inmigración. La que produce mayor temor es la inmigración que es percibida como desorganizada, como una inmigración no controlada. Un poco lo que ha pasado en los últimos años. Exactamente. Entonces, esto no es un fenómeno nuevo, esto es algo que ha pasado en otros países, que ha tenido estos mismos niveles de temor. Y el problema es que, claro, uno podría pensar entonces, no es tan justificado el temor. La verdad es que tenemos que trabajar con él como si fuera un delito mismo. Ya. Porque el temor genera una cantidad de daño en la ciudadanía que es enorme. O sea, tenemos un porcentaje muy alto, también me dio en la encuesta, de personas que están declarando que hacen ciertas medidas para evitar ser víctimas de Ese es justamente el punto que quería ir. Ustedes miden, por ejemplo, las personas que reforzaron la seguridad en las casas, que dejaron de salir a ciertas horas, que dejaron de ir a ciertos lugares. ¿Cuál es eso es lo que más se repite más o menos? Efectivamente. Esas son las medidas que, bueno, nosotros preguntamos por un set de medidas, pero esas son las que son más frecuentes. Y dejar de salir a ciertos lugares, dejar de salir a ciertas horas, evidentemente una restricción de las libertades de los individuos. Estamos hablando 71% de las personas, Exactamente. ¿no? O sea, la gran mayoría. Y aquí hay una diferencia porque hay personas que pueden dejar de ir a los lugares donde se sientan desprotegidos, y también nosotros preguntamos cómo se sentían de seguros en ciertos lugares, y el lugar donde las personas se sienten más seguras en las casas, después en el comercio, y a medida que uno se va abriendo, o sea, que tiene un espacio más abierto, más público, hay mayor temor. Y el lugar donde la gente siente más temor hoy día es en los paraderos de la locomoción colectiva. ¿Por qué los paraderos? Al parecer porque es donde tiene obligadamente que estar cercana y esperando el que llegue este bus, ¿sí?, en contacto con otras personas que son extrañas para él. Entonces eso también produce una sensación de inseguridad. Y también porque hay delitos que se concentran en los paraderos también. Y esa condición es muy seria porque la persona no puede evitar ir a un paradero. Cuando uno trabaja y necesita movilizarse, el paradero de bus no es lo mismo que una plaza en que yo puedo, evitar, el paradero no. Y por otro lado, la plaza también es un problema porque la inversión pública que nosotros hacemos para mejorar la calidad urbana es grande. Nosotros buscamos que la ciudadanía tenga... De hecho, medimos incluso la calidad de los barrios en función de los metros de área verde que tiene por habitante. Si en un barrio no sienten que es área verde segura, esa área verde no va a ser utilizada y esa inversión pública va a ser inútil. O sea, hoy día el espacio público está siendo sinónimo de lugar inseguro. Lugar inseguro, efectivamente. Esa es la percepción que está teniendo. O sea, por más que inviertas en plazas, en áreas verdes, en canchas de fútbol, difícil que con ese nivel de temor en estos espacios eso surte efecto. No va a generar el beneficio que esperamos que genere porque la gente no lo va a usar. Y hay un círculo vicioso también, porque mientras menos se usa, menos vigilancia natural y por lo tanto más inseguro realmente se transforma ese lugar. Mientras más cerca de casa, más seguro se siente la gente. Incluso más seguro en los malls. Porque uno dice, realmente en los malls uno ve las imágenes, los videos de asaltos. En el comercio la gente se siente más segura, ¿no? Sí, y ahí también, cuando uno mira los sitios donde se concentran la cantidad de delitos, pareciera que en los malls se concentran la cantidad de delitos, pero es en las afueras normalmente los malls, no en el interior del mall. Entonces son lugares que aparecen en los mapas pintados de rojo normalmente, como lugares que parecieran inseguros, pero no lo son, y además que tienen una cantidad de circulación de personas muy importante. Entonces, si bien ocurre una cantidad grande de delitos en sus afueras, si uno divide el riesgo, o sea, la cantidad de delitos que ocurren por las personas que circularon, el riesgo que tiene cada una es relativamente bajo. Y tenemos otros lugares donde pueden ocurrir pocos delitos, pero circulan pocas personas, en que el riesgo individual de ser víctima de un delito es muchísimo más alto. Entonces, no podemos basarnos solo en los hotspots, que se llaman estos lugares donde hay más concentración de delitos. Tenemos que mirar que hay delitos que producen daño distinto, pero también tenemos que mirar cómo se divide eso por las personas que circulan. Porque hay personas que están circulando por lugares que pueden haber pocos delitos, pero que está poniendo mucho más en riesgo la situación delictuosa, el ser víctima de delito, que otros lugares donde pueden haber muchos... Daniel, ¿cuánto aumenta la sensación de vulnerabilidad, de temor de las personas estos aparatos? O sea, en Chile hay prácticamente 20 millones de cámaras en diferentes puntos. O sea, hoy día no hay delito que no quede registrado. Mira. Entonces, el acceso, y no solamente a través de los medios de comunicación, de redes sociales, uno en cualquier parte, cualquier delito queda registrado. Ayer, y lo comentábamos antes de entrar acá, el video, por ejemplo, del asalto a esta pizzería en Coronel, que es brutal. Sí. O sea, todo queda registrado. Así es. ¿Cuánto aumenta eso también, esta percepción? A ver, no es algo que esté estudiado en profundidad. No tengo el dato exacto, pero tenemos ciertas percepciones. Lo que teníamos hace 10 años atrás, nosotros hicimos un estudio. ¿Sí? Y porque también estaba toda esta sensación de que la prensa generaba una sensación de inseguridad. Claro. Esto no es algo nuevo, esto es algo que... Nosotros siempre, culpa usted.
Exactamente, o algo de culpa hay también. Sí, todos tienen responsabilidad. Pero, No hay que- efectivamente, no hay que mirar a un lado. pero lo que pasaba en ese minuto en el estudio era que la gente, si bien eso afectaba de alguna medida, lo que más afectaba a la ciudadanía para sentirse atemorizado de ser víctima de delito era el conocer un caso cercano o haber sido uno Ya. mismo víctima de delito. Si yo conocía a alguien que me lo contaba y yo le creía a esa persona y veía que tenía un comportamiento similar al mío, eso me acercaba el delito a mí. Hoy día las redes sociales y los videos que estamos viendo, como toda esta imagen se está mostrando, que vemos todos, nos hacen testigos del delito. Antes incluso se relataba un delito, pero no veíamos una imagen en la cual me hace testigo a mí del delito. Y por lo tanto me lo acerca similarmente como antiguamente lo acercaba el ser víctima directamente o que alguien muy cercano me lo contara. Eso lo tenemos hoy día en la mano. Antes los delitos y las situaciones delictuales se concentraban solo en los espacios de noticia, que eran un par de horas al día. Hoy día lo tenemos concentrado de hecho, en los mismos medios de comunicación lo tenemos más extendido, porque este es algo que toma mucho tiempo en pantalla y en las radios, pero también lo tenemos en las redes sociales permanentemente. Las redes sociales son algo que no se apaga nunca. Y la cantidad, como tú decías, Andrés, la cantidad de videos que tenemos hoy día en las casas, en las calles puestos y en los teléfonos, hace que todos los eventos prácticamente tengan un registro y por lo tanto no lo podamos ver. Intentemos ver un poco el vaso medio lleno. La valoración del actuar de Carabineros, de 1 a 7, sube de 3,6 a 4,2 en un año. De la PDI, que no era mala hasta antes tampoco, de 4,2 a 4,5. ¿Qué significa esto? A ver, nosotros lo medimos de varias formas, la relación que está teniendo Carabineros con la ciudadanía, por ejemplo. La PDI tenemos menos herramientas porque son menos las denuncias que se hacen en la PDI, entonces no podemos medir tantas cosas como en Carabineros, que también medimos la denuncia. La gracia es que medimos, por un lado, las personas que son víctimas de delito, que hicieron la denuncia, que le hicieron en Carabineros, le preguntamos qué tan conforme quedó con ese actuar de Carabineros al hacer la denuncia. ¿Y ahí? Entonces, no es una percepción general, sino que es una relación directa que tuvo con la policía y evalúa ese desempeño. Y eso aumentó de manera muy importante. O sea, la buena percepción del trabajo de Carabineros. La percepción positiva del desempeño policial en el minuto de hacer la denuncia subió de manera importante. Y esto rompe una tendencia que venía desde el año 2015, venía bajando año a año hasta el año 2021 y el año 2022 tiene un incremento que retrocede 3 años para atrás. Si bien no estamos en los niveles que teníamos hace 10 años atrás, o sea, todavía falta mucho por recorrer, vemos una ruptura de tendencia y es algo muy positivo. Una suerte de reencuentro de la ciudadanía con la fuerza Pero de orden. en la prestación del servicio, o sea que eso es muy importante. Además, nosotros medimos cosas un poco que pueden ser un poco más de percepción, de sensación, que es cómo encuentra, qué nota usted le pondría a la institución de Carabineros de Chile, y eso, los números que tú veías, Andrés, que también está subiendo. Y también, por último, le preguntamos la confianza que usted tiene en las instituciones. Y ahí Carabineros ahora llegó a un 50% de personas que clasifican en que tiene un alto nivel de confianza, y la Policía de Investigación de 41 a 50 y la PDI de 56 a 60. A un 60%. Pero claro, tú nos comentabas recién que hay una buena percepción de quién acude a Carabineros, de la respuesta de Carabineros, pero uno ve también que la nota de los fiscales 2,8, del gobierno 2,8 a 3, de los jueces 2,8 a 3, es mucho más baja que la de Carabineros. O sea, la buena evaluación llega hasta el trabajo de Carabineros, de ahí en más la gente dice aquí la justicia no está haciendo la pega. Efectivamente, y eso es un problema muy grave que lo vemos en otro indicador que no sé si tú tienes planeado recorrerlo, que es el índice de denuncia. Sí. Esas dos cosas están absolutamente vinculadas. Yo cuando voy a denunciar lo hago con la confianza de que la institución policial va a hacer algo para resolver el caso del cual yo fui víctima. Y eso la verdad es que es muy poco probable. Lamentablemente, aquí siendo súper transparente con la ciudadanía. Un fiscal, nosotros hicimos un cálculo rápido de dividir la cantidad de causas que ingresan al Ministerio Público y la dividimos por la cantidad de fiscales que hay y la corregimos por el tiempo que está abierta cada una de las causas. Y nos da que un fiscal en promedio tiene 1.806 causas en su escritorio, permanentemente. O sea, la probabilidad de que resuelva alguna de esas causas, si no tiene en la entrada un imputado conocido o alguna situación... En un año tendría que resolver 6 por día. Es imposible, efectivamente. Entonces, es imposible. No, eso es permanentemente, claro. Y tendría que estarlas todas investigando en paralelo y resolviéndolas. Claro, serían 6 por día. Y como lamentablemente eso no es posible, tenemos que empezar a priorizar. Y para poder priorizar necesitamos información. Entonces, cuando el ciudadano va con la esperanza de que el robo de mi teléfono celular se esclarezca, la verdad es que la probabilidad es baja, va a hacer la denuncia, va a quedar desilusionado el sistema y eso puede generar que él y otros cercanos a él dejen de denunciar.
Y eso de nuevo genera un círculo vicioso porque el no tener información no permite esclarecer hechos en que fueran bandas. Por ejemplo, el buscar factores comunes en los delitos, en tipologías delictuales, en características de las personas que están cometiendo el delito, horarios del día de la semana. Hay muchos factores que cuando los vamos registrando nos permiten agrupar causas y desarticular bandas delictuales, que es lo que necesitamos hoy día cuando tenemos situación de crimen organizado en el país. tema de las denuncias es de lo que más les preocupa, estas bajas en las denuncias. Efectivamente, es lo que más nos preocupa. El nivel de temor, por un lado, porque está generando un daño gigantesco a la ciudadanía y por lo tanto tenemos que hacernos cargo del nivel de temor. Y en segundo lugar, el nivel de denuncia, que es el segundo más bajo. Nosotros llevamos 11 años midiendo el nivel de temor y este es el segundo valor más bajo de esos 11 años. Y eso evidentemente está dejando ciego al sistema y lo que uno puede prever es que menos información va a ser menos esclarecimiento de los hechos y por lo tanto vamos a tener un desempeño más bajo de las instituciones. Es un 52,4%, es decir, de quienes sufren delitos, el 52,4% termina denunciando, el resto dice, ¿sabe qué? Aquí no va a haber resultado, no hago nada. No hago nada. Y eso, por un lado, es por la confianza que yo tengo en el sistema, de que esto va a tener un resultado positivo, y eso, los otros números que tú veías, efectivamente, tienen mucha relación con eso. Las notas que la ciudadanía le está poniendo a las instituciones que vienen después en la cadena de persecución, al Ministerio Público, a los mismos fiscales, al Poder Judicial, a la Defensoría Penal Pública, y todas esas instituciones que empiezan a actuar después, en general tienen notas muy deficientes, del orden de un 3, 2,8, 3,3, incluso el gobierno queda en ese mismo grupo de instituciones que son evaluadas muy negativamente. Pero la buena noticia, como para ver este vaso medio lleno, es que la policía, en el minuto en que se hace la denuncia, esa está teniendo un mejor desempeño, y esa es la primera ventana que recibe, y de ahí en adelante, mientras mejor se haga ese desempeño, podemos pensar que pudiera aumentar la denuncia porque lo evalúan bien, y para adelante podríamos tener un círculo virtuoso en este caso, que va a poder mejorar el desempeño policial. Daniel, ustedes también preguntaron por armas. ¿Otras veces habían preguntado por armas? No, es la primera vez que hacemos esa pregunta. Por eso me llamó inmediatamente la atención. Mi última pregunta era si se puede comparar con otros años. Claramente, primera vez no se compara. No. Pero, a ver, ¿recomendaría la posesión de armas? 22% dice probablemente, 42% improbable. O sea, uno pensaría que como de sensación casi todos recomendarían, pero hay una buena parte de la población que todavía se siente reticente al tema de las armas. Efectivamente, y si sumamos el probablemente más el segundo punto que venía, que también también con algún nivel de probabilidad, no me acuerdo exactamente cómo era la respuesta, suma casi un tercio. O sea, casi 1 de cada 3 chilenos recomendaría a un conocido que usara un arma para defenderse. ¿Por qué preguntamos así? ¿Por qué preguntamos si recomendaría? Porque eso muestra mayor fuerza en la adhesión a la frase que nosotros estamos definiendo. Entonces, hay gente que tiene sí un compromiso con la causa de las armas para prevenir ser víctima de delito. Y esto es muy complejo, la verdad. Nosotros, hemos conversado otras veces que hay muchos factores que desaconsejan el usar armas para prevenir ser víctima de delito. Primero, porque no son preventivas. Yo no pongo un letrero en mi casa, no podría hacerlo, esta casa tiene un arma, no entra a robar aquí. Y hay muchas otras medidas que sí evitan el que ingrese una persona a robar en una casa. Iluminarla, despejar las rejas, no cerrarla completamente, sino que se vea desde el exterior. El poner alarmas, por ejemplo, iluminación correcta, podar las plantas, etc. Hay muchos otros factores que podrían ayudar a prevenir realmente ser víctima. El arma, en segundo lugar, solo la puedo usar en la vivienda porque no es permiso de porte, sino que solo posesión es lo que hay. O sea, perdón, de tenencia de armas. Y el 90% de los delitos contra la propiedad ocurren en la vía pública. Entonces, en la mayoría de los delitos que ocurren, no tiene ninguna posibilidad de ser efectiva. Y sin hablar de todos los problemas de riesgos de heridos. Imagínate, la noche de que esa arma se despierta, sacar el arma. O sea, si uno tiene el arma guardada en una caja fuerte, evidentemente no la va a poder usar cuando tenga una emergencia. Claro. Y por lo tanto, tiene que tenerla con cierta disponibilidad. Y esa disponibilidad se contradice con el riesgo de que haya un accidente. Ustedes preguntan también, en otros temas, también respecto a armas, en los últimos 12 meses, ¿pensó en adquirir un arma? El 14% siempre, 62% nunca. O sea, todavía se marca un poco lo que tú decías. ¿Adquirió un arma? Un 3% sí. Es importante ese 3%. Aunque parezca que es un porcentaje bajo, esas son personas que no tenían un arma y que hoy día la tienen. Personas que no la tenían y la adquirieron los últimos 12 meses. Que adquirieron un arma en el último... Buena pregunta. Creo que sí, que está... Casi todos son 12 meses. No, es en los 12 meses, sí. Usted adquirió un arma en los últimos 12 meses. Me hiciste dudar. Y el tema es que si sumamos distintos años en que se va adquiriendo el 3% de la población, en 3 años un 10%, en 6 años tiene un tercio de la población con efectivamente que va a tener un arma, y eso evidentemente es una situación muy crítica. Y la pregunta es, durante los últimos 12 meses, ¿usted ha adquirido un arma de fuego para defenderse de la delincuencia? Entonces, efectivamente es así. El 3% de la población declara haber adquirido
vendido en los últimos 12 meses un arma y eso acumulativamente puede generar una situación muy preocupante. Fuera de este estudio, ¿qué te pareció ayer lo que vimos en Puchuncaví? Un alcalde que cierra los accesos a su comuna en protesta justamente por la sensación de inseguridad. Se inició una investigación de oficio de parte de la Fiscalía de Valparaíso, pero ese tipo de medidas, que lleguemos a esa medida de fuerza de parte de los alcaldes, desesperados, pero obviamente la justicia también tiene que hacer su camino porque no se puede hacer eso, para lograr levantar la mano y decir, aquí está pasando esto, por favor, pésquenme, en buen chileno. A ver, de verdad yo creo que hoy día tenemos una circunstancia en que la inseguridad está como primer lugar en la opinión pública, lo sabemos, como primera preocupación de las autoridades, entonces yo no tendería a pensar que la acción que tenemos que hacer hoy día es poner en alerta por el tema de seguridad. O sea, yo creo que la alerta está dada, o sea, el 28% de las personas que están en un nivel alto de temor en esta encuesta, que es el más alto que hemos tenido nunca en la historia, evidentemente da cuenta de que la percepción de inseguridad es lo que copa la preocupación de los chilenos hoy día. Entonces, lo que tenemos que pensar es qué tenemos que hacer para resolver esa problemática. ¿Qué cosas ayudan? El mirar el problema con un enfoque diferente. Solemos pensar que la solución es ser de sistema más duro, mayores penas, que eso tenemos mano mucho dura. de eso, mano dura, encontrar más a los culpables. Eso mediáticamente da la sensación. Efectivamente, pero no funciona. Lamentablemente lo que tenemos que hacer es, como decíamos, tenemos 1.806 causas por fiscal y por lo tanto no podemos perseguir todo, fiscales? Más músculo no es suficiente, nunca va a ser suficiente. Lo que tenemos que hacer es priorizar. Cuando los recursos son limitados, tenemos que priorizar para poder resolver los problemas que están generando mayor daño a la ciudadanía. Y para esto tenemos que mejorar la capacidad de análisis de la Fiscalía, generar mayor capacidad para que agrupe causas y las estudie en conjunto y desarticule bandas y no nos quedemos en el último eslabón, que es el más reemplazable en las cadenas delictuales. Eso es un tema, o sea, cómo damos capacidad, inteligencia y criterios para priorizar. No vamos a poder perseguir todo, persigamos lo que genera mayor daño. Lo mismo pasa en las fuerzas policiales. Carabineros tiene más de 200 funciones que se han levantado en diferentes... Debe priorizarse, obviamente, sobre todo priorizar las acciones que tienen. Cosas exactamente. Así. Bueno. El patrullaje preventivo sí funciona y tiene resultados muy positivos, pero es lo que menos se hace. Carabineros al final sale con una hoja de ruta, con una carta de situación, se llama en el día, llena de cosas que tiene que hacer en un lugar y en otro, y la verdad es que no está en esa carta de situación. Desde pensión de alimentos, desde el arrendadero que no paga, de todo. Citaciones al juzgado, al COTES, etc. Y una persona, un accidente de tránsito, le quita en promedio 6 horas a una pareja de carabineros. Y esas 6 horas patrullando podrían reducir alrededor de un 20% la cantidad de delitos que ocurren en ese territorio donde está patrullando. Entonces, lo que pasa es que como es difícil medir el resultado del patrullaje porque es disminución de delitos, la verdad es que se postergan las funciones que son más efectivas por parte de Carabineros. Entonces, de nuevo, priorizar y movernos desde la persecución. Aquí estamos hablando de prevención también, prevención como la más tardía de las prevenciones, que es la disuasión que hace Carabineros con el patrullaje, que sí es efectiva también, que funciona, pero tenemos que movernos a los dos extremos. Prevención temprana. Estas bandas delictuales que están operando se están valiendo de niños, jóvenes que concentran factores de riesgo. En el caso de la Encerrona, las cifras de la misma autoridad, el 50% de los detenidos son menores de edad. Y esos menores de edad sabemos quiénes concentran factores de riesgo. Un factor de riesgo muy estudiado, deserción escolar. El Estado le paga a los colegios la subvención escolar por cada niño que va con nombre y apellido. Entonces sabemos exactamente qué niños están desertando del sistema. Sabemos que niños son hijos de papás que estuvieron privados de libertad, que también es un factor de riesgo bien determinante. Consumo problemático de alcohol y droga. Hay muchos factores que se concentran en cierta población y hay programas que son capaces de revertir esa situación, de generar factores protectores para que esos niños no terminen desarrollando una carrera delictual. Pero esto siempre se piensa que trabajar en eso es pegarle al bulto, que es algo demasiado grande, y no. Es el camino largo. Es el camino, se demora un poco más en el tiempo, pero si tú atiendes a un niño de 13 años hoy día, que a los 14 se iba a vincular en un delito, la verdad es que no es tan largo. Esto puede tener un efecto en un año más. Quizás políticamente menos rentable. Exactamente. En Chile no está tan alineado con la percepción ciudadana. Y el otro extremo, que tampoco está tan alineado con la percepción ciudadana, es la reinserción. Las personas que están privadas de libertad están por relativamente... O sea, por una cantidad de años que no es eterna. O sea, salen en promedio 7 años después, creo que 7,4 creo que era el promedio de años que están las personas en general privadas de libertad. Cuando salen, si es que nosotros no hemos trabajado con ellos, la probabilidad de que vuelvan a cometer un delito es extremadamente alta. Puede salir peor. Porque la verdad lo que pasa es que las causas que generaron ese delito no son tratadas.
Nosotros muchas veces le enseñamos a trabajar, le damos capacitaciones para que terminen los años de estudio, pero eso no es lo que hizo esa persona delinquir. Normalmente está vinculado a consumos problemáticos y por lo tanto tenemos que hacer tratamientos de adicciones. También está muy ligado a pensamientos antisociales que con tratamientos psicológicos se pueden deconstruir y construir un pensamiento prosocial, pero también tenemos que identificar las causas que hicieron a esa persona delinquir y trabajar directamente con esas causas para evitar que esa persona vuelva a delinquir. No es los que ya decidieron, que muchas veces pasa que los programas se le dan como son voluntarios, se ofrecen cupos para un programa de reinserción laboral, pero los que van a ese programa son los que ya decidieron dejar de delinquir y el programa no tiene mérito en la no reincidencia. Aquí tenemos que ir a buscar a los que no quieren hoy día entrar a esos programas y convencerlos de que entren para tratarlos, para que vuelvan a la sociedad de una manera productiva. Daniel, por último, ¿cómo analizas tú también las cifras los anuncios que conocimos del presidente Boric respecto al presupuesto 2023? Seguridad es una de las prioridades. Está empleo, está inversión pública, eso es lo económico. Seguridad en lo social es de lo más importante, un crecimiento. Incluso está la polémica, lo dijo en su minuto, creo que fue, no me acuerdo qué ministro, que crecía en la inversión, por ejemplo, en carabineros, que se había mantenido plana, ahora crecía tanto por ciento. La prioridad, ¿cómo ves tú esa priorización en seguridad? ¿Es un buen comienzo para lo que estamos conversando? A ver, es bueno que se ponga la prioridad en los temas de seguridad, pero si es que no hacemos un cambio de enfoque, la verdad no vamos a tener resultados distintos. Nosotros revisamos el presupuesto del año 2008 y 2018, fue el último ejercicio que hicimos, ahora lo estamos actualizando, y el presupuesto del año 2018 en términos reales era exactamente el doble del año 2008. Si lo reajustamos por inflación. Si lo ajustamos por inflación. Entonces esto quiere decir que crecimos en un 7% real en el presupuesto de seguridad y justicia en Chile durante esos años. Eso es más que el promedio, lejos, es mucho más lejos que el promedio de crecimiento del sector público en todos esos mismos años. Entonces no es que no hayamos generado recursos. El problema es que si tú miras las tortas de distribución de los recursos en las distintas instituciones, son exactamente iguales. La del 2008 es exactamente la misma distribución del 2018, aunque la del 2018 es el doble de grande como recursos que la del 2008. O sea, la distribución no debiese ser lo mismo. Si hacemos lo mismo, no vamos a tener resultados distintos. ¿Y qué tenemos que hacer hoy día? Priorizar. Yo diría que la palabra clave para poder mejorar el desempeño del sistema es priorizar. No es solo más recursos, es llevar a un mejor nivel de eficiencia las instituciones que ya están trabajando hoy día. ¿Dónde priorizar? Ya lo decíamos, capacidades de la Fiscalía para desarticular bandas delictuales, que ahí es donde estamos teniendo un problema serio, pero también en la prevención y en la reinserción, que tenemos que focalizar recursos en esas áreas para tener un efecto O sea, el tipo de delito que había hace 20 años no es el mismo tipo de delito que había ahora, tú lo explicabas, desde los homicidios, todo tipo de delitos. Lamentablemente, el presupuesto está armado para el 2008, no para el 2022. Exactamente. El sistema público tiene una inercia tal que es muy difícil ejercer cambios en el sistema, claro, en el aumento. Uno normalmente mira estos aumentos marginales. El 3% del presupuesto hoy día se va a destinar pero la verdad es que si no cambias, si no haces un plan de mediano plazo en que tú año a año vayas haciendo que crezcan las áreas que pueden tener un mayor impacto en temas de seguridad, la verdad es que ese aumento marginal se va a diluir rápidamente y no vas a tener ningún cambio en la situación delictual en el país. Daniel Johnson, te agradecemos esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias por invitarme, que esté muy bien.